Bueno, Te escuchamos, Víctor. en primer lugar hay que señalar que con la aparición del coronavirus, nosotros nos estamos enfrentando a nivel mundial a una situación nunca antes vista en la historia económica mundial. Porque cuando provino la recesión de 1929, nosotros tuvimos una caída abrupta de la demanda que hizo que los gobiernos, y en particular el gobierno de los Estados Unidos, lo trate de solucionar, o lo tratara de solucionar en su momento a través de una colosal deuda pública, para de esa manera incentivar nuevamente esa caída del consumo que se tuvo ya, y obviamente se inició mucho antes del año 1929. Pero aquí nosotros estamos ante una situación inédita, te estaba comentando, Caíto, porque no solamente está cayendo la demanda, sino que prácticamente al mismo tiempo está cayendo la oferta económica. La oferta económica está cayendo porque las empresas, los productores, están empezando a producir y a ofrecer productos, bienes y servicios en menor cantidad que antes, debido obviamente a que el factor de producción trabajo está siendo de alguna manera menguado o afectado por esta enfermedad respiratoria. Y al mismo tiempo, las personas en búsqueda de tener liquidez hacen caer el consumo, y por lo tanto nosotros nos encontramos ante una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta que vaticina una gran recesión a escala planetaria que por muchos años se ha estudiado y analizado, y en particular la Escuela Austríaca de Economía ha analizado, y a partir especialmente de los estudios de Ludwig von Mises, que la recesión es provocada por los ciclos económicos llevados a cabo de manera artificial por los diferentes gobiernos a través de políticas fiscales y monetarias que hacen elevar de una manera colosal el endeudamiento. Y de esa manera se crea lo que se denomina una burbuja, a la que nosotros nos estamos dirigiendo lastimosamente, porque los gobiernos lo que están empezando es a emitir nuevamente millones y millones de dólares y de euros para volver a, de alguna manera, activar la demanda. Pero el problema, Caíto, acá no es solamente, como había dicho al comienzo, la caída de la demanda, sino también la caída de la oferta. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es procurar que no caiga todavía más la oferta económica. Es decir, que por el lado de la oferta se incentive a los productores, a los comerciantes, a toda la línea de producción y comercialización a seguir creando mayor cantidad de bienes y servicios. Esa va a ser la única manera de salir de esta situación. Lamentablemente, lo que tenemos son los mismos errores, y que tienen dos cuestiones muy importantes este error. Uno, que el error nuevamente de emitir moneda y crédito artificial, más allá de la cantidad natural de bienes y servicios, implica que primero no va a ser gratis. Toda esta colosal suma de dinero va a ser de alguna manera pagada en algún momento.
Y el otro problema que tenemos es que este error, que en la cual nosotros los gobiernos están cayendo, significa que además de no ser gratis, recae sobre las demás personas o miles de empresas, especialmente de los sectores más carenciados, que de alguna manera u otra van a ser terriblemente afectados. La única solución, por lo tanto, te van a decir los técnicos keynesianos o los técnicos estatistas, es mayor intervención del Estado a través de para relanzar esa demanda agregada y de esa manera provocar lo que se denomina lamentablemente una retracción de las libertades económicas. Y con la retracción de las libertades económicas, lo que vamos a tener es un mayor predicamento de los gobiernos en nuestra sociedad, con un sesgo autoritario incluso que en los países con debilidades institucionales, como los que tenemos en Latinoamérica, va a implicar que ese poder político va a tener un mayor predicamento porque va a administrar millones de dólares para de alguna manera paliar esa caída de la demanda. Esa es la situación a la cual nosotros nos encontramos, porque acá lo que nosotros tenemos que evitar, Caíto, es que haya lo que se denomina un corte en la cadena de pagos. Para evitar el corte en la cadena de pagos y para evitar lo que se llama una crisis de liquidez, lo que vamos a tener es que también el propio sistema financiero, compuesto por los bancos y las financieras, van a tener un inconveniente porque los bancos, además de ser deudores, es decir, pagan por los depósitos que le obtienen por los depósitos de sus clientes, también son acreedores, es decir, también están de alguna manera respondiendo precisamente a sus clientes. Y si esa cadena de pago en términos comerciales y esa crisis de liquidez en el sistema financiero se da, pues lo que vamos a tener es lo que yo te estaba diciendo al comienzo, esa tormenta perfecta. Y existiendo entonces esa tormenta perfecta, la pregunta que tenemos que hacernos, y ahora y más que nunca, es ¿cuáles son las soluciones para poder dar y tratar de amortiguar este inconveniente que vamos a tener? ¿Cómo vamos a salir de este atolladero que de una u otra manera a todos los países nos va a afectar? Sí, Víctor, con respecto a eso, ahora todos hablan de la necesidad de que el Estado responda ante esta pandemia y había una frase de Nixon que decía que todos somos keynesianos en la trinchera. Cuando llegan estos momentos, la gente, lo que más he escuchado yo en estos días, es que el mercado no sirve para contener al coronavirus y que el Estado es el que se tiene que hacer cargo porque es la institución que en definitiva en estos momentos de crisis es la que puede, como pasó ahora, paralizar a las personas, mandarlas a su casa y ponernos a todos en cuarentena. Que el Estado, el mercado no está en condiciones de solucionar este tipo de situaciones. Volviendo a lo de Nixon, en estos momentos somos todos keynesianos, y es lo que pasa con muchos liberales que los escuchás comentar en estos días cuáles son las soluciones y están de acuerdo. En la Argentina hace 2 semanas el ministro de Salud dijo que acá no iba a llegar el coronavirus, que estábamos lejos, y hoy lo tenemos escondido al ministro, al presidente tomando todas estas medidas que en definitiva coartan las libertades individuales en gran medida, y la gente aplaudiendo esas medidas sin ponerse a pensar o detenerse a pensar cuáles van a ser las consecuencias económicas y políticas de este tipo de medidas. Claro, lo que está pasando aquí... ¿Me estás escuchando bien, Caito?
Ahora bajó un poco el sonido, pero te escucho. Sí, lo que está pasando acá es que este es un problema no nacional ni regional. Este es un problema global. Y siendo un problema global, la tendencia de los gobiernos es la de establecer mecanismos de mayor presencia del Estado en la economía. ¿No se escucha bien, Caito? Sí, yo te escucho bien. Ah, creí que no me estaba escuchando. Bueno. No, te escucho un poco más bajo, pero bien. ¿Y por qué ocurre esta tendencia de mayor intervencionismo por parte del Estado? Porque las ideas colectivistas en la economía, que tienen un mentor llamado John Maynard Keynes, han calado hondo en la universidad, en los centros de estudio, y obviamente ha sido el deleite y sigue siendo el deleite de los políticos de turno en todas partes, porque les vino anillo al dedo el hecho de administrar millones de dinero a través de las partidas presupuestarias de acuerdo a los designios que ellos tienen, alegando, y ahí viene la tesis keynesiana, que el problema es que los empresarios ya no tienen ganas en esta situación de querer producir y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es elevar la cantidad de liquidez de dinero y crédito de manera artificial para incentivar la demanda. Esa decisión, que es obviamente política, le permite al poder político tomar decisiones, como te había dicho, que lo único que van a buscar es finalmente tener el control absoluto de la economía. Y te comento, por ejemplo, lo que sucede en España. En España la ley denominada de alarma, que tiene como objetivo la seguridad, ciertamente, en cuanto se refiere a la pandemia, autoriza al gobierno incluso a confiscar y apropiarse de la propiedad privada, en este caso de algunas fábricas, si así lo requiriere la situación. Eso, por ejemplo, aquí en Paraguay todavía no hemos llegado a esa circunstancia, no sé allí en Argentina. No obstante, para que vos veas nomás, Caíto, que en Europa, ¿verdad? Ese control del Estado, por lo visto, ¿verdad? Sigue siendo una reminiscencia de carácter incluso monárquico, que de alguna manera está afectando no solo las libertades económicas, sino también las libertades políticas. Porque cuando un poder concentra mucho poder económico, de recursos, le vuelve dependiente a las personas a través de subsidios y a través de políticas sociales, donde el ciudadano se convierte en una masa que va a ser dirigido, en este caso, por los gobiernos cuyos gobernantes son personas de carne y hueso, y su único objetivo obviamente es permanecer en el poder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar también aquí? Que se van a aplazar muchas elecciones en varios países. Al aplazarse las elecciones, me refiero a cambio de gobernantes, con la excusa que ya no se puede salir a la calle, entonces lo que se sobreviene es lo que se denomina un monopolio todavía mucho más fuerte, en la que se conforman cárteles, no solamente políticos, sino también económicos. ¿Por qué? Porque hay varios sectores del sector privado, grupos del sector privado, que se aprovechan de esta situación porque saben, lamentablemente, que muchos de sus productos van a ser comprados únicamente y van a constituirse en únicos proveedores de la economía de las economías nacionales.
Y eso significa un retroceso, como te había dicho, no solamente en las libertades económicas, sino especialmente también en las libertades políticas. Por eso que hay que estar muy atentos para que la agenda de la libertad en el mundo no sea arriada por un grupo de personas que, como pensaba Friedrich von Hayek, tienen el deseo de construir una nueva sociedad. Es decir, ellos quieren implementar un nuevo orden, el nuevo orden mundial que se construyó más o menos con la Unión Europea y que por fortuna Inglaterra no ingresó salió con el tema del Brexit. Ahora vuelve entre las medidas o entre las cuestiones que bajan a la mesa de negociación entre ellos. ¿Qué nuevo orden mundial viene? Y el nuevo orden mundial es más presencia del Estado, más subsidios, más endeudamiento, por lo tanto, menos libertad económica y sobre todo menos individuo. Y al haber menos libertad económica y menos individuo, pues ellos tienen allanado el camino, una alfombra roja, para constituirse en una nueva tiranía. No quizá una nueva dictadura, pero sí una nueva tiranía, similar a las de antaño, pero tan despreciables también como los que ya existían en épocas anteriores. Así es, Víctor, nos enfrentamos a un dilema importante de aquí al futuro. La situación económica va a ser un problema, vamos a salir de esta crisis todos un poco más pobres, pero también la situación política va a dar, que es el ejemplo que te daba de la Argentina. En 2 semanas cambió el estado de ánimo de la gente y hoy las medidas que al contrario, se transforma en un estado fascista, con la gente denunciando a personas y queriendo que sean castigadas y denunciándolas por las redes, a los enfermos, a los que no sabían que estaban enfermos y contagiaron a un grupo de gente. La gente, las personas por los medios, por las redes sociales salen a tratarlo como si fueran delincuentes y no personas que han contraído una enfermedad y que lógicamente nadie quiere que así sea. Una consulta con respecto al Paraguay. Las medidas que están... Paraguay viene tomando medidas un poco más racionales que la Argentina en los últimos 20 años. Está en una situación más favorable, con menor deuda, creciendo, nosotros totalmente diferente al Paraguay, y las medidas para atacar esta crisis, ¿cómo las ves vos, Víctor? ¿O qué han hecho? Sí. Las primeras medidas, yo tuve la oportunidad de escribir en el diario ABC, que es el diario de mayor circulación acá en Paraguay, 2 artículos sobre lo que se debería hacer, digamos, en Paraguay, atendiendo a nuestra coyuntura económica, ¿verdad? Y creo yo que coincidimos con el equipo económico del Ejecutivo Nacional, por el cual se hicieron algunas, o se propusieron algunas cuestiones muy interesantes a mi modo de ver, con las que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, se bajó al 0% los aranceles a la importación. Se bajó el IVA, el impuesto de valor agregado, del 10 al 5%. Se redujeron todos los gastos superfluos del Congreso, viáticos, combustibles, compras de vehículos, y eso le convirtió al Senado, o sea, le permite al Senado paraguayo hacer una reprogramación presupuestaria por más de prácticamente $2 millones que van a ser destinados al presupuesto de salud. Por supuesto, si eso se replicara en los 3 o en los 2 órganos del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, más los órganos descentralizados, llámense gobernaciones y municipalidades,
pues nosotros tendríamos allí nuevas partidas presupuestarias, pero que no van a salir o no deberían salir del endeudamiento, sino que van a salir del propio Estado, cuyo dinero ya está, con dinero que ya está en el Estado, y que ahora sencillamente vuelve a ser destinado a las tareas prioritarias como son los de salud. Algo muy importante también y que yo propuse es que a cambio de resguardar los puestos laborales, porque acá mucha gente va a quedar desempleada, y no solamente digo Paraguay, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Es que se llega a un acuerdo con las empresas a través de acuerdos que bien se pueden llevar a cabo, por el cual en lugar de que se destinen los impuestos en toda la cadena de producción y comercialización, llámese impuesto a la renta personal, renta empresarial, el IVA, el impuesto selectivo al consumo y otros tributos, en vez de que se destine al Estado, como ocurre, se destine ese dinero para el mantenimiento de los puestos laborales y diferir, en este caso, el pago por parte de la gente, de los ciudadanos, con prórrogas y sobre todo suspensiones de todos los tributos durante 90 días a partir de la fecha. Eso es una solución de mercado desde la oferta económica para que justamente no ocurra ese rompimiento en la cadena de pagos y no exista una crisis de liquidez, pero de manera mucho más natural y mucho menos agresiva si se hiciera a través de cada vez más endeudamientos sin recortar al Estado. Acá el problema es que hay que recortar los gastos superfluos, los gastos despilfarradores de nuestros estados, porque me refiero a toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Y que suman millones de dólares. Y ese ejemplo que te di, Caíto, y a los oyentes del Senado, que ahora destinó prácticamente 2 millones de dólares solamente en viáticos y combustibles, demuestra que es posible hacer esas reformas en las partidas presupuestarias y en lugar de que ese dinero se vaya a ese mal gasto, despilfarrador por cierto, ¿verdad?, se vaya en este caso para lo que se denomina la mitigación ya del del COVID-19 a través de compras de medicamentos, a través de mejores enseres y todo lo que tenga que ver directamente con lo que significa la mitigación de esta enfermedad respiratoria. Eso por un lado. Pero por sobre todo la cuestión aquí está en lo que se denomina en la teoría económica el supply side, es decir, la oferta económica. Es decir, el dinero que se destinaba por parte de las empresas y los individuos al Estado, pues ese dinero no va ya al Estado, sino que queda en el bolsillo de la gente por un plazo de 90 días que después, por supuesto, hay que ver para hacer una gran reforma, porque esta es la oportunidad de paso para hacer las reformas, porque no es correcto, ni política, ni económica, ni moralmente, que el Estado siga endeudándose cuando ya tiene en el presupuesto millones de dólares con los cuales puede disponer, pero que están siendo mal gastados. Y esa es la cuestión de fondo. Así es. Bueno, como toda crisis es una gran oportunidad para ver si podemos todos los estados que se empiecen a achicar los estados. Yo me acuerdo que contabas en una de tus últimas visitas que Paraguay tenía un gasto superfluo o mal gasto, lo llamabas vos, de 1.200 millones o algo por el estilo, millones de dólares, que lo que significaría tantos años de regulaciones, lo que significaría si esos fondos hubieran ido al sistema de salud concretamente en este momento, hoy no estaríamos viviendo este tipo de desesperación para
para arreglar hospitales o crear hospitales en canchas de fútbol, en escuelas, porque si se hubiera gastado bien, el problema es los años de desregulación y luego le culpan al mercado que no está en condiciones de solucionar este tipo de cuestiones cuando el mercado le facilita a los políticos la solución a través de los aportes y ellos han hecho este tipo de situación, pero es una oportunidad, bien lo decís vos, para que se empiece a mirar en los estados el gasto superfluo. En la Argentina lo que se ve es el pedido a los políticos de que un poco se hagan cargo de la situación y así como se les pide al sector privado un esfuerzo, que los políticos también no lo hemos escuchado a ninguno. Creo que hoy la legislatura o el gobierno de Mendoza decidió pagarle hasta 50.000 pesos de sueldo a todos los cargos políticos, como una medida para enfrentar la crisis. Es una de las medidas populares que a la gente le cae bien, pero bueno, es un gesto de un sector político pequeño, pero es un gesto al fin, y hacia eso nos va llevando esta crisis, ¿no? Sabiendo que lo que se viene va a ser peor. Así mismo, los gestos siempre son importantes, pero lo que vale son las políticas institucionales. Acá el problema, Caíto, es que si nosotros no nos percatamos de una vez por todas que el Estado, en cuanto a su concepción liberal y republicana, tiene que ser, y siguiendo por supuesto el liberalismo clásico, tiene que resguardar la seguridad y la propiedad privada para que los agentes económicos, o sea, los individuos y las empresas puedan generar más riqueza, y no aceptamos de una vez por todas que el intervencionismo estatal lo único que crea es derroche de recursos. No vamos a poder cambiar nuestra tendencia, porque a diferencia de los países desarrollados que van a establecer, y de hecho ya están estableciendo endeudamientos colosales en todos sus países, y me refiero a Estados Unidos y en la Unión Europea, ellos pueden elevar sus endeudamientos y como tienen el control, digamos, de bonos soberanos, por ejemplo, los bonos del gobierno de los Estados Unidos pagan muy bien porque su economía privada sigue siendo muy pujante. Entonces ellos no tienen los inconvenientes que los países como los nuestros tienen, porque nosotros, para poder pagar esos derroches, malgastos, tenemos que empezar a sacar más endeudamiento. Y ese endeudamiento solamente se puede pagar, como todos sabemos, en primer lugar con más endeudamiento, que es lo que genera la famosa bicicleta financiera, ¿verdad? Empezamos a pagar solamente los intereses de la deuda y después ya nunca más se soluciona eso, porque eso funciona como una verdadera bicicleta, ¿verdad? Cuando la bicicleta empieza a correr, ya no para más. El otro origen es, por supuesto, elevar los impuestos, situación que también está muy mal. Y por supuesto la otra solución, que todos sabemos, es la emisión de dinero a través de la política monetaria, que lamentablemente ocasiona también un problema, como todos sabemos, de procesos inflacionarios, que al final y al cabo lo único que hacen es sobre todo perjudicar a los sectores más pobres. Y el pensamiento liberal republicano es consistente con la idea de que todas las personas tienen derecho a buscar su propia felicidad, así como decía en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. A buscar cada uno nuestra felicidad se puede solamente hacer en libertad y en propiedad privada. Pero para que haya el florecimiento de nuestras libertades y propiedades, y siguiéndole también al gran Juan Bautista Alberdi, el Estado tiene que ser un Estado limitado y controlado por la Constitución. La Constitución es hija pródiga del pensamiento liberal. El liberalismo fue que creó el sistema constitucional
y fue el baluarte precisamente que le permitió a los países, ¿verdad?, hasta 1920, 1930, y a la Argentina, por supuesto, estar entre los países más desarrollados o con mayor PIB en un momento dado, porque ha sido respetuoso precisamente de ese legado o conjunto de ideas liberales. Y ese legado es el que nosotros nos estamos olvidando, y lamentablemente países como los propios Estados Unidos está dejando de lado. Y al dejar de lado ese país que ha sido la luz y la antorcha de la libertad, lamentablemente también va a tener que enfrentarse y retornar sus miradas a su carta o lo que se denomina su acta de independencia y a su señera constitución de 1700, la primera de 1776, la independencia, y la de 1787, la constitución. Lo mismo ocurriría en Argentina y lo mismo ocurriría con Paraguay, cuando aquí también un señor llamado Fernando de la Mora había establecido los principios liberales y republicanos que lastimosamente fueron destruidos por una dictadura ya apenas comenzada la independencia patria aquí en Paraguay. O sea, en este tema de la crisis, Cadito, nosotros tenemos los liberales las propuestas reales y concretas a través del fomento de lo que se denomina la agenda de la oferta económica, no dejándole a las empresas depender del Estado a través de subsidios y sobre todo de endeudamiento que le hacen que sus propietarios finalmente pierdan independencia frente al poder político. Porque el empresario cuando no tiene independencia del poder político no es ya un empresario, se vuelve un empresario, se vuelve una persona, un mercantilista. Y el problema que nosotros tenemos en nuestros países es que hemos caído en el mercantilismo, esa idea de que desde y por y para el Estado la gente tiene que producir, generar riqueza, empleos, y finalmente se convierte en una gran piñata. Y eso es un mal, es un virus que hay que extirpar. Porque si este virus es como la pandemia, el COVID-19 es como el Estado. Hay que extirparlo porque si no nos va a matar a todos. Sí, fíjate lo mal que hace este tipo de Estado elefantiásico y lleno de regulaciones, que de los 3 elementos de financiamiento que nombraste, la Argentina está cerrada al endeudamiento, Argentina no puede levantar más los impuestos, la única alternativa que le queda para llevar adelante los costos de esta crisis es la emisión monetaria, no tenemos otra salida con los costos que eso va a significar para el pueblo argentino en los próximos meses. En realidad tienen otra salida, Cadito, tienen otra salida. Lo que pasa es que allí los políticos son renuentes a escuchar el otro camino. Ese es el problema. Lo mismo pasa acá en Paraguay, lo mismo pasa en todas partes. Yo sigo muy de cerca lo que está pasando, por ejemplo, en España concretamente, y allí hay muy buenas propuestas justamente de índole liberal, pero no son escuchadas porque esas propuestas apuntan directamente a la cabeza del Leviatán. Y el Leviatán pues es un gran enemigo al cual por supuesto hay que temerle, pero hay que por sobre todas las cosas enfrentarlo. Y una de las maneras de enfrentarlo es ciertamente a través de la divulgación de las ideas y también por supuesto a través de organizaciones que pueden ser incluso políticas, para que cada vez más personas vayan difundiendo la idea de la libertad. Pero eso es un tema que nos lleva tiempo y que nosotros obviamente tenemos que ir haciéndolo a través de nuestras posibilidades, porque o si no lo que vamos a tener es sencillamente que siempre los políticos y los burócratas se van a salir con la suya. Y así como yo estoy viendo el enorme nivel de endeudamiento al cual vamos a volver nuevamente y con más políticas de intervención, se presagia una gran recesión.
y lamentablemente esa recesión nuevamente va a ser corregida con la misma, con el mismo remedio. Entonces ahí caemos en el tema de que el remedio siempre es peor que la enfermedad. Así es. Es un poco lo que pasó, lo decías vos, en la crisis del 30, con las regulaciones de Roosevelt, y que la Corte Suprema le puso un freno para que no siguiera regulando y demorando la salida de la crisis de los Estados Unidos. ¿Tenés idea? Todos los países están tomando medidas más o menos similares de aislamiento, de aumento del gasto. ¿Tenés en claro algún país o algunos países que hayan tomado medidas diferentes a las que más o menos vienen tomando todos los países o la mayoría de los países que tienen infectados? Yo estoy esperando qué medidas van a tomar los países tipo Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, Suiza, que como sabemos ocupan, entre otros, los primeros puestos en el índice de libertad económica. La verdad que ahora mismo no lo sé, voy a también un poco a ir viendo eso, pero por ejemplo sí ya puedo adelantar que Corea del Sur, por ejemplo, en cuanto a la contención del coronavirus, llevó a cabo políticas mucho más liberales o mucho más acertadas hacia una sociedad libre que las que fueron aplicadas, por ejemplo, en China. En Corea del Sur no hubo necesidad de hacer toda esta arremetida de confinar a las personas en sus casas, de impedirles el libre tránsito, lo cual es inconstitucional, como todos sabemos. Claro. Y por sobre todas las cosas, ¿verdad?, con medidas que lamentablemente, incluso por haber llegado tarde, les lleva a esas situaciones extremas. O sea, Corea del Sur es un ejemplo en ese sentido de cómo se pueden aplicar medidas de contención sanitaria sin tener que, desde luego, también afectar las libertades políticas, llámese de tránsito, llámese de reunión y llámese por sobre todas las cosas de reflexión crítica a lo que hace el gobierno. Porque fíjate, Caíto, que acá nosotros estamos, como se dice, en la punta, prácticamente llegando a una situación en donde fácilmente y un poquito más nuestros ejecutivos podrían convertirse en verdaderos reyes en sus propios países. Por la forma en que dicen, y uno lee las oraciones, las palabras, las frases, uno se da cuenta que un poquito más, y lo único que quieren es ya pedir incluso la disolución del Congreso para ellos tener el poder total. Y eso es contrario al pensamiento liberal. El liberalismo no es una idea débil. El liberalismo no es una idea contraria a los intereses de la gente. El liberalismo propugna, por supuesto, el respeto a la vida de las personas. Es decir, y para tener vida, obviamente, y sostener nuestra vida, nosotros tenemos que resguardar nuestra propiedad. Pero al mismo tiempo, un sistema de salud que se puede hacer público-privada, y en los países donde hay problemas, como ocurre, por ejemplo, en los países como el Paraguay, por ejemplo, donde los índices de informalidad son muy altos, bien se pueden hacer medidas en donde las alianzas públicas entre el sector público y privado, que son medidas liberales, vuelvo a insistir, se pueden llevar a cabo exitosamente. Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, ya Adam Smith, en La riqueza de las naciones, no descartaba la posibilidad justamente de llevar a cabo esas medidas para justamente en un primer momento dar los mejores ambientes, tanto en educación y salud, en el ámbito primario me refiero, ¿verdad?, o inicial, para impulsar justamente un ambiente mejor de libertad. O sea, los liberales, a mi modo de ver, no somos también personas que vivimos
en una suerte así de como ermitaños o en el desierto. Los liberales tenemos ideas concretas, pero siempre tratamos y debemos preservar la propiedad privada y la libertad. En nombre finalmente de la salud pública, nosotros no podemos abdicar de nuestras propiedades y libertades. Reducir los impuestos, incluso suspender los efectos de los impuestos, suspender inmediatamente los efectos de los impuestos para que las empresas puedan seguir dando trabajo y asegurando los puestos laborales, por ejemplo, como te había dicho al comienzo, es una medida liberal y absolutamente liberal. Y la otra medida liberal y absolutamente liberal es justamente que el Banco Central reduzca lo que aquí nosotros denominamos las tasas monetarias del Banco Central, para que bajando las tasas de interés del Banco Central pueda haber mayor circulación de dinero. Eso no significa que yo esté de acuerdo con la existencia del Banco Central, pero dada su existencia, porque yo no lo puedo hacer desaparecer en 24, 48 horas, porque eso sería un absurdo y sería un discurso ridículo. Entonces yo creo que existiendo el Banco Central, que por supuesto tenemos que bregar luego por su desaparición, pero insisto, existiendo el Banco Central, lo que tenemos que hacer es que se reduzca la tasa de interés monetaria para que exista una mayor liquidez en el mercado, para que los agentes económicos, las empresas y los individuos puedan de esa manera acceder a un mayor nivel de liquidez y sobre todas las cosas incentivar lo que se denomina, ¿verdad?, esa oferta económica a través de créditos que sean más accesibles y con tasas de interés mucho más baratos. Esas son medidas liberales que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, en un mundo, en un país o en los países como los nuestros, que tienden a un exacerbado intervencionismo estatal. Así es. Víctor, bueno, yo te preguntaba esto de Corea de Corea del Sur, porque leía hoy que Taiwán, que está a 130 kilómetros de China, tiene 195 infectados y 2 muertes. Y no han tomado estas medidas de aislamiento, sino de control, de manejo de la información, la información manejada a través de Big Data y el control de la población, y con eso sin llamar al aislamiento, han logrado hasta ahora estos números que son llamativos, y hoy lo leía en el diario La Nación. Sí, pero para eso, Caíto, pero para eso, Caíto, lo que hizo Singapur, eso también hizo Corea del Sur, hay que tener recursos. Claro. Recursos ya disponibles, porque ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos lo que hicieron es ampliar casi a toda la población los test, es decir, que todas las personas puedan hacerse el test de coronavirus y de esa manera detectar ya de manera preventiva, ¿verdad?, los efectos que podrían tener cuando una persona ya está totalmente contagiada. Es decir, los efectos de una persona asintomática son mucho más mejores, porque preventivamente sabemos que siempre en todos lugares siempre es mejor prevenir antes que curar, pero esos reactivos que son necesarios para llevarlo a cabo implican recursos. Esos países tenían los recursos y los utilizaron bien, pero en nuestros países esos recursos o no están, o tenemos que empezar a quitarlos del Estado a través de políticas, obviamente, por ejemplo, como te había dicho, de sacar los gastos despilfarradores, o a través de nuevos endeudamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo visto, la propuesta, digamos, de mejoramiento de la salud pública tiene que tener un alto contenido preventivo y no esperar que nosotros nos enfrentemos a una situación de este tipo en la que finalmente llegamos tarde, ¿verdad? Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España,
en donde en lugar, por ejemplo, de tener que los españoles realizar ya las medidas preventivas al estilo de Corea del Sur, y ahora me contás también de Singapur, no lo haya llevado porque, Taiwán, perdón, no lo haya hecho porque sencillamente también ahí en España, lamentablemente esa coalición entre el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y el partido Podemos de tendencia comunista, hizo que finalmente ellos tomaran esta cuestión como una cuestión electoral del Estado. Y eso le perjudicó y le está perjudicando mucho a España, ¿verdad? O sea, acá hay muchos intereses que se van a empezar a traslucir y que no hay que dejar que finalmente el Estado, aún en esta situación de calamidad de la salud pública, tenga, como se dice, camino libre. Hay que reflexionar, criticar y por supuesto también lo que esté bien hay que por supuesto también aplaudir, ¿verdad? Claro. Bueno, Víctor, quiero hacer participar un poco a la gente que estuvo escribiendo, y acá una persona me pregunta si está a favor o en contra de la cuarentena. Yo estoy a favor, porque quiero que participen todos. Sí. Lo que hoy se sabe, le estoy siguiendo a varios epidemiólogos nacionales e internacionales. Lo que hoy se sabe es que la cuarentena es necesaria cuando ya prácticamente no hay forma de contener al virus. Es decir, cuando ya existe lo que se denomina una situación comunitaria o que el virus ya se encuentra circulando en el ambiente. Entonces, lo que hoy se sabe médicamente, y esto no hay necesidad de ser médico para estudiarlo, ¿verdad?, es que los niveles exponenciales de la parábola de contagio disminuyen y la parábola se vuelve un poco más plana si las personas tienen menor contacto entre sí. Y obviamente la cuarentena es una medida sanitaria, ¿verdad?, que se puede llevar a cabo de dos maneras. Una es directamente a través de la coerción, llevándole a la cárcel a todas aquellas personas que están yéndose a la despensa o al supermercado, ¿verdad? O directamente como medida preventiva, pero por supuesto muchas veces eso no ocurre porque no todos están de acuerdo precisamente en cuidar también la salud de su prójimo, ¿verdad? Está perfecto. Bueno, Víctor, que tenemos podríamos seguir hablando de este tema, pero llevamos 1 hora de conexión. Creo que... Sí, a la muchacha pasó rápido el tiempo. Sí. Tengo varias preguntas para hacerte, pero me parece que es el tiempo